amigos, el día de hoy empezaremos con ecuaciones diferenciales y este va a ser nuestro primer video de una lista de videos de teoría y ejercicios sobre ecuaciones diferenciales. Nos centraremos más que todo en ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces nos dice, una ecuación diferencial es una ecuación que involucra derivadas o diferenciales de una función desconocida de una o más variables. Entre estas pues veamos algunos ejemplos para comprender mejor la teoría. Entonces, nuestro primer ejemplo es de y de t. Ya habiendo colocado los ejemplos, recordemos la definición. Me dice que una ecuación diferencial es una ecuación que involucra derivadas o diferenciales. Como podemos apreciar, en cada uno de estos ejemplos hay diferenciales o derivadas. Por ejemplo, aquí es la derivada de y con respecto a t. Notemos algo muy importante aquí, que es que en cada una de estas hay una variable dependiente, es decir, que depende de otra variable, pues que, valga la redundancia, es independiente. Entonces la variable dependiente aquí es la variable y depende de quién, depende de t. Entonces las variables independientes son la variable t, en este caso en la primera ecuación, aquí también es la variable t en la segunda ecuación, y a partir de aquí la variable independiente sería la variable x. Ok, recordemos que una ecuación tiene dos componentes, uno al lado izquierdo y uno al lado derecho, y están separadas por un igual. Ok, hay una igualdad que separa esos dos componentes izquierdo-derecho. Veamos que también hay otros componentes. En este caso, en este ejemplo, está el componente k, está el componente m y acá está el componente p. Pero esos no tienen nada que ver, es decir, son componentes constantes. Entonces coloquemos por aquí en un ladito k, m y p son constantes. Ok, hay algo muy especial en estas dos últimas ecuaciones de acá abajo, que una es la ecuación de Legendre, y esta de acá abajo se llama ecuación de Wieser. Bueno, sabiendo esto, como nos vamos a centrar en las ecuaciones diferenciales ordinarias, procedamos a ver la definición. Me olvidé de algo. Cada una de estas son ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya lo veremos por qué. Una ecuación diferencial ordinaria es una en la que solo existe una variable independiente, de manera que todas las derivadas que aparecen en ella son derivadas ordinarias. Como podemos observar anteriormente, todos los que pusimos aquí eran ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Veamos otro ejemplito. Entonces, por ejemplo, de y de x, que es una derivada ordinaria, es igual a 2x. Entonces, como podemos apreciar aquí, x viene siendo mi variable independiente y y viene siendo mi variable dependiente. Es decir, y depende de la variable x. Bueno, sabiendo esto, hay otros tipos de ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Procedamos a ver cuáles son esas, ¿ok? Una ecuación diferencial en derivadas parciales es una que hace intervenir más de una variable independiente, de modo que las derivadas que aparecen en ella son derivadas parciales. Bueno, veamos unos ejemplos para entender mejor esta definición. Entonces tenemos, por ejemplo, la derivada de orden 2 de w con respecto a x más la derivada de orden 2 con respecto a y más la derivada de orden 2 de w con respecto a z. Y esto es igual a 0. No, como podemos apreciar, aquí hay tres variables independientes. En este caso es x, una variable independiente, y es la otra variable independiente y z es mi otra variable independiente. ¿Y la variable dependiente cuál es? La variable dependiente aquí, que depende de x, y y z, es en este caso w. Como todo está igualado a 0, esta ecuación tiene un nombre muy particular, que es la ecuación de Laplace. Entonces, cuando ustedes vean algo así, de una vez digan, es la ecuación de Laplace. Ahora veamos otro ejemplito. Si tuviéramos, por ejemplo, aquí alfa al cuadrado multiplicado por la ecuación de Laplace, por una parte de la ecuación de Laplace, por la parte izquierda, es decir, esto mismo,
igualado pero no a cero, sino a la derivada de W con respecto a T. Esta ya no es la ecuación de Laplace, sino que es la ecuación de calor, ¿ok? Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, lo mismo, pero con la única diferencia que aquí fuera de grado 2, ya no sería ecuación de calor, sino ecuación de onda. Entonces, rápidamente, ecuación de Laplace, ecuación de calor, ecuación de onda. Bueno, todas estas son ecuaciones que se usan mucho en el área de la física y tienen su origen muchos años atrás, muchos siglos atrás, pero pues bueno, son ecuaciones muy conocidas que tienen un gran uso en el área de la física y en el área de las matemáticas. Veamos otro ejemplito de esto. Recordemos, las variables independientes son x, y, z en todas tres. En este caso x, y, z, pues, y la variable dependiente, es decir, que depende de x, y, z, es la variable w. Veamos otro ejemplito por aquí. Entonces tenemos d2b con respecto a x más la derivada de orden 2. Bueno, pongamos un valor aquí constante para que no me quede así como las de arriba. Entonces me queda más 5 de 2b igual a b. Pues como podemos apreciar, x en este caso es independiente, y es variable independiente, 5 es una constante y la variable dependiente es b, y estas son derivadas parciales, tal y como lo dice la definición. Dice de modo que las derivadas que aparecerán en ellas son derivadas parciales. Ok, no siendo más, te invito a suscribirte a mi canal y no te pierdas ninguno de estos videos de ecuaciones diferenciales. Hasta pronto.